semana que viene o a la siguiente hagamos una reunión de profesores por este sistema, probablemente en 2 horarios, para darles las últimas novedades con respecto a las clases y bueno, y sobre todo escuchar las inquietudes y las necesidades de todos, pues con esta situación que tenemos actualmente y el cambio en la forma de dar clase. Y bueno, que cuentan con todo el apoyo y por parte de la facultad y por parte del departamento. Y bueno, lo más importante de todo esto es que, bueno, aprovechemos que nuestra universidad, la facultad, nos da la oportunidad de podernos quedar en casa, ¿sí? Eso es un privilegio, que nosotros ahorita podamos estar en casa evitando el contagio a nosotros y a los demás. Y bueno, pues hay que hasta nuevo aviso y que realmente las cifras cambien, vamos a tener que cuidarnos mucho. Eso también es una recomendación que nos da la facultad. Y qué gusto pues ver que todos están bien. Y bueno, ya no quiero gastar más tiempo del seminario y vamos a escuchar mejor a Katia, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues como ya lo dijo Isabel, es un gusto tenerlos aquí y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a la doctora Katia Jarquín Yáñez. Ella es médico estomatólogo de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella tiene una maestría y doctorado en ciencias por el posgrado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud. Su línea de investigación es ingeniería de tejidos enfocada a tejido óseo, caracterización física, química, biológica y obtención y caracterización y uso de células troncales del cordón umbilical. Le vamos a dar la palabra. Les quiero decir que los voy a silenciar a todos y que al final, cuando la doctora Katia termine de dictar su seminario, les voy a ir dando la palabra para que abramos una sección de preguntas. También les quiero informar que estoy grabando la sesión para tener evidencias. Pues Katia, es un gusto recibirte y aquí te escuchamos. Listo. Pues hola, buenas tardes. El título de la presentación es Ingeniería de los Biomateriales para la Regeneración Ósea. Mi nombre es Katia Jarquín Yáñez. Pertenezco al Laboratorio de Inmunoterapia e Ingeniería de Tejidos del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y comenzaré hablando de la ingeniería. No me deja moverlo. Solo dale la siguiente, Katia. Sí, le estoy dando, pero no me lo permite. Creo que con las flechitas de la computadora que estés usando también se puede. Ajá, de hecho le estoy dando con la flechita y no. A ver, déjenlo, vuelvo a... Listo. O salte y vuélvete, o sea, salte de la presentación y vuélvete a meter, Katia. Creo que ya va funcionando. Ya. Ok, voy a empezar con lo que es la ingeniería. Pues la ingeniería es una disciplina que involucra el arte y la técnica. Listo, ya está. La ingeniería es una disciplina que se encarga del arte, involucra el arte y la técnica de aplicar los conocimientos científicos a la intervención, el diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de la aplicación científica. Cuando hablamos de otros campos de la aplicación científica, pues nos referimos con respecto al área biomédica, esto es la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. La medicina regenerativa es una rama médica multidisciplinaria que se sustenta en la aplicación de terapias celulares,
en la administración de elementos celulares y en el uso de la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos, a su vez, involucra o se encarga de desarrollar nuevos biomateriales que provean el soporte, el andamiaje, para que den ese espacio tridimensional para las células. Las células pueden ser autólogas, pueden ser células madre, pueden ser línea celular, así como también la función del biomaterial es dar una adecuada entrega de factores activos. De ahí que tenemos que definir qué es un biomaterial. La Sociedad Europea de Biomateriales, desde 1991, definieron a los biomateriales como aquellos materiales utilizados para evaluar, curar, corregir o reemplazar cualquier tejido u órgano o función dentro del cuerpo humano. Y obviamente estos biomateriales deben de tener ciertas características, las cuales nosotros las podemos englobar en características biológicas, estructurales, de composición y de producción. Cuando hablamos de las características biológicas, estamos hablando de la biocompatibilidad. Cuando la biocompatibilidad se refiere a que el andamio pueda interaccionar con el tejido en el que se está colocando, que pueda integrarse y pueda llevar a cabo su función. Y siendo de esta manera, otra característica puede ser, que sean biodegradables. Significa que la tasa de degradación del andamio sea en un tiempo suficiente que permita la producción de matriz y que, pues, los fragmentos degradados del material o las composiciones de degradación no sean tóxicas para el organismo y que sea fácilmente desechado por el organismo. Otra característica son características bioactivas. En el caso de hueso, son las características osteoinductivas, osteoconductivas. ¿Qué significa ser un material osteoinductivo? Pues significa que el mismo material estimule a las células, en este caso células troncales, que las pueda diferenciar hacia hueso. O bien, también que las mismas células aledañas puedan facilitar la producción de matriz. ¿Qué significa ser osteoconductivo? Que sobre el material las células pueden adherirse y pueden comenzar a formar matriz extracelular. La osteointegración es un concepto que se utiliza frecuentemente en los materiales en los metales. En los metales que son los que se implantan en el hueso y se pide que la interfase entre el metal y el tejido sea matriz extracelular, que sean las mismas células que estén adheridos ahí. A eso se le llama osteointegración. Por otro lado, la categoría estructural. ¿Qué es lo que requieren los biomateriales? Pues necesitan de una microarquitectura. Esta microarquitectura está dada por la porosidad del andamio. ¿Qué tan poroso es el andamio? ¿Cuál es el tamaño de poro del andamio? Además, si hay interconectividad entre los poros. Esta interconectividad nos va a facilitar la difusión de nutrientes, nos va a facilitar la migración de las células, la comunicación celular, etc. Otra característica también es la topografía superficial, las propiedades mecánicas y la parte de que los materiales deben de ser biomiméticos, que sean lo más parecido al tejido que queremos reemplazar, en este caso es tejido óseo. La siguiente característica o categoría es la composición. Los materiales o los biomateriales están compuestos por polímeros, por cerámicas, por metales o la combinación de ellos, que son los composites o los híbridos. Finalmente, lo que se refiere a la producción, esto se relaciona con la parte de las tecnologías que se aplican para elaborar este biomaterial. En el caso de los materiales, podemos ver aquí, que es el de los polímeros, es elaborado a través del proceso de liofilización. Hay otras técnicas como el uso de descelularización y desmineralización, hay electrohilado, hay andamios creados por máquinas 3D, por impresiones 3D, etc. Entonces, a eso se refiere de cómo producir estos andamios.
En el caso particular, o bueno, de tal manera, en el laboratorio nosotros hemos trabajado con diferentes biomateriales aplicados a la ingeniería de tejido óseo, y precisamente ahorita les voy a hablar de ellos. Trabajamos con el beta-fosfato tricálcico, es una cerámica. En este andamio, que es una cerámica, nosotros vemos, esta es microscopía electrónica de barrido, donde nosotros podemos observar aquí a las células, que es lo que estoy señalando con el cursor, y la estructura que tenemos por debajo, pues es el beta-fosfato tricálcico. Las células están adheridas a él, expandidas. Sin embargo, lo que vimos en este beta-fosfato tricálcico al pasar los días, que son 7 días, es que las células que sembramos, que son células troncales de médula ósea de rata Wistar, estas células comienzan a desprenderse del material, y la razón por la que se desprenden es que el material se degrada en medio soluble. Y el medio en el que nosotros ponemos a las células, pues es un medio líquido, es agua. Entonces, comienza a degradarse nuestro material, por lo tanto, las células ya no tienen el soporte para poder mantenerse en ese material que se está separando y se está degradando. Siendo así, pues podemos considerar al beta-fosfato tricálcico como un material inductivo, porque induce la diferenciación hacia hueso por los fosfatos de calcio. Sin embargo, no podemos ocupar este material para sembrarle células, porque no aguantarían los tiempos de cultivo, porque se está degradando. Otro material que utilizamos en el laboratorio utilizamos la piel de rata Wistar descelularizada, y lo hicimos el descelularizado por cambios bruscos de temperatura. Y decidimos utilizarlo porque pues la base de la piel, en la parte dérmica, encontramos a la colágena tipo 1. Y la colágena tipo 1 es compatible, es el tipo de colágena que estamos utilizando, que tiene la matriz orgánica de hueso. Aquí nosotros le sembramos las mismas células troncales de médula ósea de rata Wistar en la superficie de nuestro andamio, como lo señalo aquí, y vemos que en este caso las células se quedan en la superficie. El entrerramado de las fibras colágena no permite, o sea, hay espacios entre ellas, pero es corto ese espacio que no permite la migración de las células, que solo se quedan en la parte superficial. Por el otro lado vemos la estructura, como vemos aquí en microscopía electrónica de barrido, donde vemos que las fibras están pegadas unas con otras. Entonces, las células se quedan solo en la superficie. De ahí que pensamos de utilizar otro biomaterial. En este caso, utilizamos a los andamios de fibrina. También es un polímero. La fibrina la obtenemos del plasma sanguíneo. ¿Y qué hicimos? Encapsular a las células. Encapsular dentro de la fibrina a las células, como podemos observar aquí. Entonces, esto nos da una apariencia más semejante a lo que vemos en hueso, que estos son los osteocitos y la matriz que tiene alrededor. La matriz que tiene el osteocito es una matriz mineralizada, compuesta por cristales de hidroxiapatita. Entonces, nosotros, al ponerle medio condicionante, estábamos esperando que las células pues formaran y precipitaran calcio. Esto es a los 14 días de cultivo. Después de 30 días de cultivo, a los 30 días de cultivo, a las mismas células dentro del andamio de fibrina les hicimos la tinción de von Cosa, donde evidencia los precipitados de calcio. Entonces, nosotros vemos que esta matriz está comenzando a mineralizarse. Por otro lado, estuvimos experimentando con otros andamios más. Utilizamos el andamio de cáscara de arroz. Este fue proporcionado por la doctora Norma Sánchez del ICAT de la UNAM. Ella obtiene estos andamios de la cáscara de arroz, obtiene una zeolita, que es aluminio con silicato, y es un mineral, es una estructura macroporosa y microporosa. Entonces, a estos andamios decidimos hacerles pruebas de citotoxicidad, si eran compatibles con las células. Y lo hicimos con las células troncales de médula ósea de rata Wistar. Y utilizamos el kit de vida y muerte. El kit de vida y muerte está formado por calceína, que es un colorante, calceína AC, que es un colorante, ¿cómo se dice? Un colorante que tiñe a células vivas.
tiene afinidad por las membranas plasmáticas, o sea, puede pasar por la membrana plasmática, entrar dentro de la célula, y dentro de la célula este reactivo, que es la calceína AM, es metabolizado por las esterasas citoplasmáticas y emiten otro reactivo, que es la calceína, que emite fluorescencia verde a una longitud de onda de 530 nanómetros. Por otro lado, el mismo kit tiene, y aquí vemos, como señalo con la flecha, a las células que son positivas y que están vivas. Por otro lado, tenemos al homodímero de etidio. Este es un colorante que tiene afinidad por el ADN. No es permeable, o sea, no puede atravesar las membranas plasmáticas de las células si estas membranas plasmáticas son íntegras. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que haya pérdida de la continuidad de la membrana plasmática para que el colorante pueda acceder. Y si el colorante accede, tiene afinidad, como mencioné, al ADN, por lo tanto va a teñir a la célula de rojo. Entonces nos está marcando a células muertas o células que que están comprometidas. En el caso de la combinación del verde con el rojo nos da una tonalidad como más bien amarilla, que son células que están comprometidas. Cuando hicimos estos cultivos de las células de médula ósea sobre los andamios de la cáscara de arroz, estos son dos de los andamios que nos proporcionó la doctora. Los hace por el método de calcinación, entonces ocupa diferentes tiempos y diferentes tipos de cáscara de arroz, por eso esa es la nomenclatura que ella le pone. Entonces, cuando sembramos con este andamio específico, COBA1, ¿qué es lo que observamos? Que tenemos células que están comprometidas a las 24 horas y que se están muriendo, o sea, está siendo tóxico el andamio para las células. Con respecto a este otro andamio, que es B22, caja 1, que es la de San Juan, la cáscara de arroz es el arroz de San Juan, entonces vemos que sí hay células vivas sobre él. Sin embargo, en todos los andamios, después de las 48 horas, como vemos acá, las células comienzan a ser redondas y empiezan a teñirse de color amarillo o rojo. ¿Qué significa esto? Que hay algo en el andamio que en el proceso de estar en contacto con el medio acuoso o su proceso de degradación está liberando algo que está siendo tóxico para las células a largo tiempo, porque ya no encontramos células vivas ni a los 4 días, ni a los 7, ni a los 14. Por ello, utilizamos o estamos utilizando otros andamios, que son los andamios de gelatina ácido hialurónico. También son polímeros, bueno, estos son polímeros naturales. Y para ello, lo que sabemos de los polímeros es que los polímeros se degradan fácilmente. Entonces, es necesario para que perduren más en el organismo, entrecruzarlos. Y nosotros entrecruzamos con varias concentraciones, bueno, con 6, con 30, con 50 y con 60 milimolar de un entrecruzante que es una carboimida, que es el EDC. Este entrecruzante, ¿qué es lo que hace? Los grupos amino NaH de la gelatina los combina con los grupos carboxilo, que son los grupos COOH del ácido hialurónico, los combina para formar enlaces amida. Entonces estamos aumentando el número de enlaces en ellos. ¿Qué logramos con esto en nuestros materiales? Logramos que sean materiales más resistentes a la degradación y a la compresión. También utilizamos diferentes ácidos hialurónicos. En esta imagen vemos que utilizamos de la marca Restylane, que se utilizan estos ácidos hialurónicos para inyecciones cosméticas que tienen que ver con estética. Entonces, cada uno de ellos tiene diferente grado de entrecruzante y utilizamos uno, el que no tenía ningún entrecruzante, que es el nativo que se adquiere de Sigma. Y lo que observamos es de que todos fueron sometidos al proceso de liofilización para obtener los andamios porosos. Y vimos que obtenemos poros que van desde los 50 a los 80 micras, lo cual para una célula que tiene un tamaño de 10 a 15 micras, pues es suficiente, puede tener esa intercomunicación, puede interiorizarse dentro del andamio, puede migrar y pues no es tan grande el andamio como para que la célula se caiga.
Posterior a ello, pues le sembramos a la célula, le sembramos a estos andamios, pues células para ver cuál era el comportamiento que tenía. Y aquí vemos en microscopía electrónica de barrido, pues esta es la estructura de nuestro andamio, las paredes, este es un poro. Aquí podemos observar a la célula, su prolongación, aquí hay otra célula, este es el cuerpo de la otra célula, una prolongación. A menor aumento podemos observar nosotros aquí varias cantidades de células. Vemos aquí que están comunicándose una con otra, emitiendo prolongaciones celulares. Pero nos hacía falta algo más, o sea, tenemos nosotros el andamio, que es de origen natural, son polímeros, ya lo tenemos entrecruzado, pero nos hacen falta los factores inductivos. Entonces, para que nosotros podamos poner estos factores inductivos, pues requerimos de liberarlos. Y los factores requieren de una liberación controlada. Entonces pensamos en mecanismos de poder liberar estos factores de manera controlada. Los factores que queremos poner es las BMP2 y el factor de crecimiento endotelial vascular. Siendo así, nos dimos a la tarea de hacer microesferas de quitosán. Elegimos el quitosán porque también es un polímero natural, se obtiene del citoesqueleto de los crustáceos. Este quitosán tiene una estructura química muy parecida al ácido hialurónico, por lo tanto es degradada por las hialuronidasas, tiene propiedades antibacteriales y además, pues a este quitosán es buen acarreador de los factores de crecimiento. Entonces, pues hicimos las microesferas a través del método de emulsión. Simple. Y aquí vemos pues la obtención de varias microesferas que las obtenemos y después estas microesferas que van de un rango de un tamaño de 5 migas hasta de 200 nanómetros. Entonces, estas microesferas las ponemos en nuestra solución de gelatina ácido hialurónico, posteriormente liofilizamos y obtenemos andamios parecido a lo anterior de gelatina, ácido hialurónico porosos, pero ahora tienen en su superficie o en sus capas, en su pared, tienen incrustadas microesferas de quitosán que liberan los factores de crecimiento. Se les hizo las pruebas de compresión y las pruebas mecánicas para ver el módulo elástico con las distintas concentraciones. Y como nos damos cuenta aquí, las de 50 y 60 milimolar, pues el módulo de elástico es más alto, por lo tanto resisten más la compresión. Este trabajo es apoyado, bueno, estuvo hecho por la alumna Mónica Airem Nava, pues lo hicimos en colaboración. También con ella estuve trabajando la parte de la degradación del andamio. La degradación del andamio, como vemos, este es un andamio completo a las pocas horas, es un andamio completo, pero conforme pasan los días nosotros vemos que tenemos un andamio que se va degradando y se pierde. Comienza su degradación desde los 7 días y termina hasta los 30 días, que ya no encontramos nosotros restos de ese andamio. No da una respuesta inmunológica a largo plazo, o sea, que dé una respuesta de reacción a cuerpo extraño. No pasa con eso. Entonces, solo tenemos una respuesta primaria de infiltrado inflamatorio, como son neutrófilos, eosinófilos, que inducen la reparación. También este trabajo, pues, es hecho con la alumna Mónica Airem Nava. Posterior a ello, pues ya tenemos nosotros a nuestro andamio. Las células con las que habíamos venido trabajando eran las células de médula ósea de rata. Ahora decidimos trabajar con las células troncales de cordón umbilical. Entonces, adquirimos los cordones umbilicales, los cuales fueron por donación a través de la médico, en su momento era la médico pasante de servicio social, esta Montserrat Ali. Y el alumno de licenciatura, Iván Daniel Ávila Campos, se encargó, bueno, su trabajo es la caracterización de estas células mesenquimales, con marcadores mesenquimales que deben de ser, bueno, células que sean adheridos a un plato de cultivo, unas células que tengan una forma usada, parecida a la de los fibroblastos, que tengan marcadores en su superficie que son positivos a CD73, CD90, CD105,
CD44, CD29, negativos para cuestiones, para células hematopoyéticas como son CD34, negativo para CD45, para CD11B, para CD19, etc. Entonces, Entonces, aquí nosotros podemos observar que las células troncales obtenidas por método de explante, encontramos que las células son positivas. Este es el control, este es el control sin teñir, es nuestro negativo. Y de aquí tenemos a las células positivas para CD73. Este es positivo para CD90 y acá está siendo positivo para CD105. En esta tenemos negativo para CD34, negativo para CD11B y negativo para CD19. Entonces sabemos que las células que vamos a estar sembrando son células troncales de cordón umbilical, las cuales estamos esperando que se diferencien sobre cada uno de los andamios hacia osteoblastos. Ahora sí, sobre el andamio de gelatina, ácido hialurónico con las microesferas de quitosan que liberan factores de crecimiento, que es BMP, y el factor de crecimiento endotelial, nosotros le sembramos las células troncales y las teñimos con el kit de vida y muerte para ver las células vivas y la población que teníamos ahí. Este es el negativo para muerte, positivo para muerte, que se ve rojo, y aquí vemos a las células verdes en los soportes, en nuestro soporte, en nuestro andamio. Hicimos esto a 4 días de cultivo. Posterior a ello, estuvimos viendo otros elementos que imitasen a la matriz extracelular de hueso. Entonces, la matriz extracelular de hueso tiene una parte inorgánica. Hasta ahorita nosotros hemos trabajado con puras cuestiones orgánicas, porque son polímeros, es la gelatina, es el ácido hialurónico, es quitosan, y nos hace falta la parte de las cerámicas, o sea, la parte de la hidroxiapatita, de los fosfatos de calcio. Entonces, la doctora Poisot nos proporcionó unos compositos. Los compositos, pues, son una mezcla, como le habían dicho, son una mezcla de cerámicas con polímeros. Ella está utilizando a la cerámica, a la hidroxiapatita, y de polímero está utilizando al quitosan, y tiene una base de carbono y está utilizando el beta-glicerol fosfato. El beta-glicerol fosfato y la hidroxiapatita son inductores para diferenciación hacia células de hueso. Entonces, pues a partir de estos compositos que nos proporciona, que ella los nombró X1, X2, X3, X4, pues aquí vemos los paneles con diferentes concentraciones de trabajo que estuvimos haciendo. Esto es en colaboración con el alumno Diego Iván Benítez. ¿Qué hicimos? Pues vimos que las primeras, el panel A, en los 4 compositos, representa nuestros controles, células que no fueron expuestos a los compositos. El panel B representa el 1% de la concentración del composito. El panel C, la concentración de 0.1% y la D, el 0.01%. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos en esto a las 24 horas? Pues nosotros nos damos cuenta que la concentración de trabajo donde nosotros encontramos células presentes y que están vivas es la concentración de 0.01%. Por lo tanto, este composito lo podríamos incorporar en esa concentración a nuestros andamios de gelatina ácido hialurónico para crear un soporte para las células. Pensando en ello también, pues pensamos también en otro material, en utilizar la propia matriz del hueso bovino, o sea, la propia matriz de hueso, nada más que pues no lo vamos a utilizar de humanos, sino lo pensamos de hueso bovino, el cual es un proceso de descelularización y de desmineralización. En este trabajo, pues fue apoyada por la alumna Aline Montserrat, donde pues ustedes pueden ver aquí microscopía electrónica de barrido, donde vemos las trabéculas de nuestro hueso, y de este otro lado hicimos la tinción con DAPI. DAPI es un colorante que va a teñir a los núcleos celulares. Entonces, pues nosotros aquí lo teñimos con DAPI y no se ven núcleos dentro del hueso. Quiere decir que sí lo descelularizamos bien.
Posterior a ello, le sembramos las células umbilicales, las células troncales de cordón umbilical a los 4 días, y también vemos que fue muy bien aceptado ese andamio por las células. Vemos células que se encuentran entre las trabéculas, vemos unas células distribuidas a lo largo de todo el andamio. Hasta ahorita, en ninguno de los andamios hemos evaluado diferenciación hacia osteoblastos. Ahorita llego a esa parte. Por otro lado, estamos trabajando con otros materiales que también nos están proporcionando partes inorgánicas, como es nanobarras de hidroxiapatita. Este trabajo es en colaboración con la doctora Dulce María González García, donde ella utiliza la base del andamio, es la colágena, y le pone distintas proporciones. Proporción de 10, que es la B, de nanobarras de hidroxiapatita. Proporción, la C, que es una proporción de 20, y la D, que es una proporción de 30. ¿Qué es lo que nosotros concluimos con esto? O sea, desde un inicio vemos que hay pocas células, de acuerdo a lo que sembramos. Sin embargo, conforme van aumentando las concentraciones, pues vemos menor cantidad de células dentro del andamio. Hicimos otra técnica, que fue la técnica de Presto Blue, que es por colorimetría, que lo que nos va a medir es la actividad mitocondrial de las células vivas. Entonces, a través de absorbancia, nosotros vimos que estas son las concentraciones. Esta es el control. Son las células que sembramos sobre el andamio que no tiene nanobarras, pero conforme aumentábamos las concentraciones, pues estos son menores a las células que sembramos, o sea, están muriendo un gran porcentaje de células. Por otro lado, vemos en el andamio, otro andamio de la misma doctora Dulce María González, vemos andamios de ácido poliláctico con hidroxiapatita y con espinela. Se les agrega la espinela para reforzar, para darle mayor rigidez a nuestro andamio. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Nosotros observamos que este es el control, la proporción es igual 10 de ácido de hidroxiapatita con espinela, C es 20 y D es 30. Y vemos que hay un aumento, nos lo dice con Presto Blue, que hay un aumento de la producción hay un aumento de la actividad mitocondrial de las células. Entonces, está induciendo proliferación celular estos andamios. Siendo así, pues las perspectivas de nuestro trabajo tenemos varios andamios. Tenemos los andamios de gelatina ácido hialurónico con las microesferas que están liberando los factores de crecimiento hacia hueso. Tenemos el andamio de gelatina ácido hialurónico con los compositos a la concentración de 0.01% que nos proporciona la doctora Poisot. Tenemos los andamios de la doctora Dulce, que es ácido glicólico poliláctico con hidroxiapatita y la colágena con hidroxiapatita. Y más aparte, el hueso bovino descelularizado, pues, ¿qué es lo que nos falta con ello o que está en marcha? Es la diferenciación de las células troncales hacia hueso, evaluar el proceso de mineralización a través de Boncosa, de técnicas de microscopía como el EDS que nos den concentraciones de calcio fosfato, y posterior a ello hacer defectos en calotas de ratas Wistar para ver la regeneración ósea in vivo. Entonces, en general, esto es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Obviamente, mi agradecimiento a mi jefe, al doctor Andrés Castel Rodríguez, por permitirme colaborar y trabajar con él. Su apoyo incondicional de la doctora Gabriela Piñón Zárate, lo mismo que Betty. Se agradece a Miguel, al doctor Arenas, a Samuel, a todos los a Armandito Cepeda, a Raquel, a Judith, que nos han estado colaborando para poder hacer todas estas investigaciones, así como a los alumnos que ya mencioné durante la presentación. Gracias. Bueno, pues un aplauso virtual para Katia. Y entonces vamos a abrir una sesión de preguntas. En la parte inferior de su pantalla o superior, como la tengan,
donde dice participantes, le pueden oprimir ahí y alzar la mano y yo les voy a dar la palabra para que iniciemos pues una serie de discusiones. Entonces, quien tenga alguna participación, pregunta, etcétera, por favor se va a participantes, ya sea que esté hasta abajo o hasta arriba de su pantalla y le pican en alzar la mano, por favor, y yo les doy la palabra. ¿Nadie se anima? Bueno, me está diciendo la doctora Ruth Jaimes que es un excelente trabajo y que los manda a felicitar. Ella es la coordinadora de investigación de farmacología. Muchas gracias. Doctor Castel, ¿no tiene alguna pregunta? Doctor San Pedro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que creo que, bueno, al menos yo no encuentro el lugar en donde se alza la mano. No hay el problema, si participante. quieres ya pregunta directo porque ya se te puede oír. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, doctora, gracias por su presentación y gracias por invitarme a verla, invitarme a ser parte del seminario. Mi pregunta sería, a partir de mis andamios, bueno, de los andamios que trabajo con usted. Ajá. ¿Cuál de los dos? ¿El Los PLA o el colágeno? de colágena con nanobarras de hidroxiapatita. Listo. A partir de un hecho que no se mencionó, porque tal vez está un poco difícil o no sé si muy incluido en nuestro trabajo, pero que es para mencionarlo más, más a profundidad y el tiempo no lo permite, creo o me quiero dar el permiso de señalar que tal vez los andamios, conforme crece la concentración de nanobarras de hidroxiapatita, disminuyen en viabilidad celular, debido a que estas nanobarras de hidroxiapatita tienen implementados o tienen sustituidos átomos de calcio por átomos de plata, debido a que lo que se estaba buscando con estas nanobarras o estas nanoestructuras es que tuvieran esa parte que se está exigiendo mucho ahora en la ingeniería de tejidos, acerca de que primero tengan una interacción con el cuerpo humano antibacterial para evitar pues la migración de otras especies. Bueno, o sea, como la interacción de otras especies. Entonces, que no se vayan a contaminar, ¿no? Con bacterias. Creo que solo era esa parte, ¿no? Decir que como las nanobarras de hidroxiapatita tienen sustituidos átomos de calcio con plata, pues cuando crece la concentración de nanobarras de hidroxiapatita, pues disminuye la viabilidad celular debido a que hay más átomos de plata que migren a la superficie, y esto sabemos que no solo afecta a las bacterias sino también a las células. Nada más. Sí, doctora Dulce, justamente eso es correcto. Y también otra de las cosas que también estaba influyendo y nos dimos cuenta en los trabajos es el tiempo desde que se formó el biomaterial y la estructura o la parte que estamos utilizando del material. Porque en algunos de ellos recordarás que con los experimentos que hicimos, en algunos estaba los frescos o los nuevos, los recién sintetizados, Sí. Sobrevivían más las células con respecto a los más antiguos que teníamos. Sí, eso es real. Pero la presentación es muy buena y creo que tiene mucho trabajo para explotar muchas cosas. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta de parte de la doctora Diana Millán. Katia, ¿me escuchas? Sí. Ella pregunta que si han probado matrices comerciales
si les funciona o entiende que justo su matriz solo induce la diferenciación. Sí, sí hemos probado unas matrices. Ahorita se me fue el nombre, pero incluso ya está comercial y de hecho es cadavérica. Y sí, sí induce la diferenciación. La diferencia con el de nosotros es de que en el caso de los huesos descelularizados y desmineralizados, nosotros lo que queremos es desmineralizarlo para que las células puedan producir su propio mineral. En el caso del comercial que nosotros estuvimos probando, el hueso sí venía mineralizado. Entonces, prácticamente la célula la sembrábamos sobre ella, se diferenciaba por el mineral que tenía, pero el mineral no era producido por las células, sino el mismo hueso trae el mineral, sin células. Muy bien, Katia. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo. Sí, Hello. adelante. Adelante yo. Sí, adelante tú. Sale, va. Bueno, tenía la primera pregunta. Bueno, paso 1. Qué gusto verlos a todos, que estamos bien. Bendito sea Dios. Seguimos vivos. Bien, bien. Hay que ir comprando el cubrebocas navideño. Claro. La otra cosa es, tenía una pregunta general, pero creo que ya la contestaste. Decía, nos muestras una gran cantidad de modelos aplicativos al caso de la ingeniería de tejidos, medicina regenerativa. Y la pregunta que vendría es, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿No? Pero al final nos dices que todavía falta hacer unas valoraciones en un gráfico con una flecha sobre viabilidad, qué tanto es tolerado, etcétera. Entonces entiendo que la respuesta está por venir, la respuesta definitiva. Pero con los datos que tienen ustedes hasta ahora, ¿cuál se perfila como el mejor? ¿Sí me debe entender? Me cuesta trabajo poder responder de esa manera y poder decir cuál va a ser el mejor, porque, por ejemplo, los resultados que tenemos de gelatina ácido hialurónico con las microesferas, liberando los factores de crecimiento, ha resultado muy bueno. Hasta, por lo menos para la adhesión de las células, que las células duren bastante, pues por lo menos hasta los 14 días, 30 días, que es lo que queremos hacer la evaluación. Ha funcionado bien. Lo de los compositos no lo hemos hecho, o sea, todavía no tenemos el andamio de gelatina con el composito, ese sí no lo tenemos. Los estudios que ahorita acaba de comentar con la doctora Dulce, yo optaría por los de colágena, hidroxiapatita con espinela, que están induciendo proliferación celular, y descartaría por lo pronto los de, no, más bien es PLA con hidroxiapatita y espinela, y descartaría los de colágena que tienen la plata, que está siendo tóxica para las células. Y el hueso bovino descelularizado también está aceptando a las células. Entonces, necesito terminar la evaluación para hacer una comparación en qué tanto tiempo está dando, si lo reduce por un lado, por las proporciones de calcio fosfato para ver si están produciendo un similar a hidroxiapatita. Y tercero, pues evaluar ese cerrado de la regeneración ósea en los defectos de calota. Entonces, de ahí sí ya podría decir 100% esto. E incluso podría ver los tiempos de degradación in vivo. Ok, gracias. Ajá. Rápido, dos preguntas más que me llamaron la atención. No sé si como parte del estudio lo tienen, pero me parece que sería interesante saber qué clase de receptores despliegan probablemente las células en cultivo para unirse con los distintos tipos de andamios. No sé si hay información al respecto, aunque no sea motivo de tu estudio. Supongo que no es motivo de tu estudio. Y esa pregunta. Otra, ¿se han medido los factores de crecimiento en el modelo de las microesferas de Quitosán? Se dice, estos
yo los pongo ahí para que ayuden al asunto porque liberan factores de crecimiento. Y entonces ahí me queda la duda. ¿Ustedes miden qué tanto de esos factores se liberan, suponiendo que sea posible? A lo mejor estoy preguntando una tontería imposible. Y si participan algunos otros. Y la tercera y última, ya me callo, bendito sea Dios, es, parece ser que tenemos claro que la actividad de fosfatasa alcalina se relaciona con la calcificación en matrices óseas, mientras que el efecto contrario sería dado por la fosfatasa ácida. ¿Es posible medir aquí actividad de fosfatasa alcalina en el caso de que quiero ver la formación de hueso? O sea, que serían 3. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pegan las células a si liberan receptores? 2, factores de crecimiento liberados por quitosan. Y 3, si sabemos algo sobre la fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Primera respuesta. Con respecto a qué factores están involucrados en la adhesión celular, sí tenemos un kit de adhesiones focales, en las que están interviniendo actina, faloidina, y por supuesto que se le piensa hacer a todos los andamios eso de adhesiones focales. El primer paso que hicimos fue ver que las células estuvieran viviendo, para entonces poder seguir y evaluar cómo se están adhiriendo. Entonces, ese sí se va a hacer, probablemente sea a continuación o va a estar apoyado con alumnos de los de licenciatura para continuar con esta parte. La segunda pregunta que tiene que ver con la parte de adhesión, fosfatasa alcalina. Sí. Con lo de la fosfatasa alcalina, estamos haciendo evaluaciones a los 7, a los 14 y a los 30 días. La expresión de fosfatasa alcalina por parte de las células de los osteoblastos produciendo matriz, se dice que empieza desde los 7 días, que es una producción muy temprana, llegando a un máximo a los 14 días. Después disminuye la producción de fosfatasa alcalina porque empieza el proceso de mineralización. Entonces viene osteopontina, viene la osteocalcina, entonces que precipitan el calcio. Sí hacemos las evaluaciones a los 14 días y el proceso de mineralización lo realizamos hasta los 30 días. Y la evaluación, ¿cuál era la tercera, perdón? Si se miden o se evalúan los factores de crecimiento, suponemos liberan las microesferas de quitosan. Nosotros, cuando hice las microesferas con el factor de crecimiento endotelial vascular y de las BMPs, sí las medimos por ELISAs, por absorbancia. Y las concentraciones que se liberan son en rangos de nanogramos, que es la dosis que se requiere para la diferenciación. Alrededor de 5 nanogramos por mililitro. Muchas gracias. Excelente presentación. Éxito. Gracias. Bueno, la doctora Ruth Jaimes, que es la coordinadora de investigación de farmacología, nos dice que una investigadora de Rusia, Renata Kazakova, está escuchando el seminario, Katia, para que veas que eres bien importante. Y de parte de la doctora de bioquímica, Marisabel Velázquez López, pregunta, ¿qué ventajas tienen tus andamios con respecto a los comerciales? Pues en realidad lo que buscamos con esto es encontrar que sean más económicos, que tengamos como mayor diversidad de ellos y que sean accesibles al público y que pues reduzcan el tiempo de regeneración o la inducción a la mineralización. Bueno, pues entonces es una tarea bien importante, Katia. De parte de la doctora Cristina Coronel, que es una investigadora de nuestro departamento, ella pregunta cómo determinan qué células utilizar en los andamios y de qué concentración de células parten. Hicieron titulación y te manda felicitar. Nosotros utilizamos a las células troncales de
a las células troncales de cordón umbilical. Caracterizamos previamente a esas células, las utilizamos en el fase 2. De hecho, el estudio que hizo Iván, que es el alumno de licenciatura, tiene caracterizadas la pluripotencialidad que tienen las células con los marcadores a fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, nos damos cuenta que estas células mantienen los porcentajes hasta fase 3. El porcentaje de positivos para CD73, para CD109, para CD105 y para CD90. Entonces, pues generalmente son células, es un cultivo homogéneo, no es heterogéneo, son de esas células y son las que utilizamos. La proporción que sembramos va dependiendo de si son estudios para citotoxicidad, que utilizamos placas de 96, utilizamos alrededor de 100,000 células por pozo. Si utilizamos placas de 24 o de 48 pozos, aumentamos la concentración de las células en 50,000 células. Muy bien, Katia. Mira, te voy a poner una grabación que me mandaron y tú dime si la escuchas, Katia. Ajá. Marta, muchas gracias por la invitación. Katia, me da mucha pena, no pude ver bien o seguir toda tu presentación. Yo creo que mi internet es muy chafa porque me saca y me trae de regreso, entonces fue muy complicado. Solamente quería hacerte una pregunta. En el primer andamio, cuando pusiste cáscara de arroz y que mencionas que las células cambian de color o que existe la posibilidad de que en el andamio haya algo tóxico para las células, tú presentas la parte de inmunohistoquímica, pero cuando vistes el cultivo, ¿se ve desde el cultivo contaminado o solamente lo viste por la coloración de las células? Y dos, quería preguntarte, ¿por qué cambias el modelo de células que venías trabajando a células de cordón umbilical? A ver si Marta me pudiera ayudar a hacerle las preguntas. Gracias. Ok. La primera pregunta, hablando de los andamios de cáscara de arroz, en realidad en estos andamios, desde que los tenemos en cultivo, o sea, esto que les estoy mostrando aquí, este es el andamio tal cual yo lo pongo en la caja de cultivo. Entonces, desde aquí yo veo células que se siembran y células que no se adhieren propiamente al andamio, sino se van a la placa, o sea, a la caja Petri, al fondo de la caja Petri. Y también observábamos que las células que se adherían y que estaban bonitas, se iban hacia las orillas, alejándose del andamio. Entonces, desde el cultivo ya las veíamos así. Después hicimos la coloración. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta del por qué empezamos a trabajar con las células troncales humanas es porque la aplicación, y ya no con las de rata, las células de médula ósea de rata, porque la aplicación, o bueno, vislumbrar estos proyectos más para aplicación humana, para aplicación clínica. Entonces ya tendríamos que meter células humanas para no quedarnos con las células animales. Muy bien, Katia. Bueno, te voy a leer de parte de la doctora Adriana González Villalba, te manda a felicitar por tan excelente trabajo, igual que al equipo del doctor Andrés Castel. De parte del doctor Guillermo Amador Hernández, también te manda una calurosa felicitación. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, Soy Rodolfo. adelante. Soy Rodolfo Ávila, de histología. Sí, Rodolfo. Sí, doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, doctora Marta, también que me hizo la invitación y estoy muy complacido con la disertación de la doctora Katy y escucharlo a todos nuestros hermanos y amigos mexicanos. Lástima que no podamos ir ahora a los congresos de anatomía e histología por el famoso coronavirus. De todas maneras, además de felicitar la exposición de la doctora Katy, quisiera preguntarle si existe alguna publicación de sus datos ya
en alguna revista que esté más a mano para poder consultar un poquito más, en especial con las células humanas que hicieron. Yo tengo atlas, es decir, realizamos atlas, realizamos bibliografía para las implicancias clínicas. Entonces era mi interés preguntarle si había alguna publicación de sus datos en alguna revista científica. Gracias. Gracias, doctor. La primera parte de lo de cáscara de arroz no tenemos absolutamente nada porque pues no está siendo un material que lleve a continuación para evaluar. Con respecto a los andamios de gelatina ácido hialurónico, sí, ya está publicado esto de la mecánica y estamos trabajando con la elaboración de las microesferas con los módulos elásticos en este artículo. Estamos trabajando en este artículo junto con la diferenciación y caracterización de las células de cordón umbilical. También ese es otro artículo que estamos trabajando, pero creo que me ha costado trabajo eso de sentarme y ponerme a escribir. Con respecto a los compositos, todavía no estos son los estudios sin el andamio, solo con el composito. Falta hacerlo e incorporarlos al andamio y hacer esas evaluaciones para poderlo publicar. Con respecto a la matriz descelularizada, va a la par que con los de gelatina ácido hialurónico y microesferas, para evaluar al mismo tiempo y poderlo mandar. Con la doctora Dulce María González, los dos andamios que estamos haciendo, por ahorita tenemos parados los cultivos a 14 y a 30 días para evaluar la mineralización. Todo eso está ya fijado, nada más necesitamos que regresemos a trabajar para poder hacer las inmunos. Gracias, doctora, por contestarme la pregunta. Muy bien. Gracias. Sí, gracias, doctor, por su participación. De parte de Elsa, la verdad es que no sé el apellido, nada más dice L. Además de buscar un costo más bajo, las distintas composiciones de los andamios podrían servir para utilizarse en pacientes con diferentes condiciones clínicas. Sí, definitivamente, porque también el tiempo de degradación de los materiales es distinto. Gelatina ácido hialurónico nos puede servir, a lo mejor estoy pensando en rellenos de, no sé, para levantamiento de seno maxilar en aplicación odontológica o en rellenos en los alvéolos cuando se quiere poner algún implante. Entonces, dura hasta un mes, que puede estimular a las células y podemos colocar posteriormente el implante. Pensando en los de PLA, que es el poliláctico, estos tardan en degradarse de un mes hasta 3 meses o más. Entonces, pensando a nivel odontológico, estoy pensando en poderlos utilizar como membranas de regeneración ósea guiada, que son las membranas que se utilizan para cuando se tiene la enfermedad de periodontal, que por un lado estás produciendo hueso y por el otro lado está la mucosa, estás produciendo fibroblastos. Entonces, eso es para enfermedades periodontales. Entonces, son dos aplicaciones distintas por tiempos distintos de degradación. Muy bien, Katia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, Katia, yo te quisiera preguntar, de estos materiales de los que hablaste, ¿son biodegradados por el organismo? Y si es así, ¿cuál sería su función que cumplen durante el tiempo que duren dentro del organismo, Katia? Bueno, hablando de ello sí, estos biomateriales que mencioné, estamos hablando que son polímeros que se están degradando, son degradados por el organismo, se degradan a distintos tiempos. Gelatina, pues es de 7 hasta 30 días. Poliláctico de 30 en adelante comienza su proceso de degradación. Entonces, el objetivo de poner estos biomateriales que son biodegradables es que estos materiales sirvan de soporte para las células, que las células comiencen a producir la matriz. Al producir las células la matriz, esta se mineralice y ya no sea necesario el andamio, que conforme se va degradando el andamio, vaya siendo sustituido por el nuevo tejido óseo producido por las células.
Muy bien, Katia. Yo quisiera que nos dejaras un enlace donde la gente te pudiera localizar por si les surgen alguna duda de tan excelente presentación. Y bueno, quiero decirles que realmente en estos tiempos, pues vale la pena hacer una reflexión. En primera, como dije desde el principio, pues me da muchísimo gusto que se encuentren bien. Estamos en una época que en nuestra vida nos hubiéramos pensado que íbamos a encontrarnos. Es muy, muy difícil, no sabemos cómo reaccionar y demás. Pero bueno, yo he platicado con varios de mis colegas y hablando de esto, pues nos dicen cuáles serían las ventajas y desventajas de lo que vamos para allá. O sea, ya no hay retroceso, va a tener que ser una comunicación virtual. Y la verdad es que quiero decirles algo, este es nuestro primer seminario virtual y yo pues estoy muy contenta, la verdad, porque nosotros en nuestro saloncito, en nuestra aula de seminarios, somos 25 personas a lo mucho que cabemos sentadas y bien y demás. Y ahorita pues hemos llegado a los 42. Entonces, de alguna manera pues superamos las expectativas y la verdad es que estoy feliz. Para el siguiente, pues cada vez vamos a ir superándonos más y más y más. Entonces, yo les mando un abrazo a la distancia. Estoy muy contenta de que hayan participado aquí. Y bueno, este es un ejercicio para que vayamos viendo pues las ventajas y desventajas que realmente yo creo que en esta nueva normalidad pues van a ser muchísimas. Entonces, tenemos que desarrollar otras habilidades que nos permitan estar en comunicación, que es una de las cosas más importantes del ser humano, la comunicación. Y bueno, yo les quiero dar un abrazo a la distancia y pues le damos un aplauso a Katia. Y pues el siguiente, ya les estaré yo mandando la información. Y mil gracias. Aquí está Katia de su seminario. Si quiere preguntarle algo. Sí. ¿Quién pregunta? Marta, yo, Armando Cepeda. Sí, Armando. Adelante. Bueno, 3 puntos. 1, primero felicitar a Katia por la presentación que no es de sorprender y que cada vez lo hace mejor. Además que la experiencia que ha ganado pues no es para menos. A ella y al equipo, por supuesto. El segundo punto es felicitar a Marta Gustarros por la iniciación y el reinicio de los seminarios, que es poco fácil hacer esto, pero una vez que está hecho esto, la alegría de verlos a todos los que están en pantalla, es un gusto también revisarlos, revisar que la actividad, a pesar de la distancia, se mantiene y que, bueno, pues hace unos días estuve viendo una conferencia en donde se hablaba de que las publicaciones parecía que se habían detenido, pero en alguna de las revistas, en particular las de anatomía, en realidad han crecido enormemente, porque la gente tiene, entre otras cosas, tiempo para dedicarse y sentarse a escribir cosas que a veces se quedan ahí en el tintero. Y la última felicitación es para el próximo cumpleaños del día viernes, que ya la cumpleañera sabe quién es. Ya se rió por ahí. Muchas felicidades, si no nos comunicamos por esta vía. Pues muchas felicidades, Marta, que sigas teniendo éxitos y igualmente para todos, que sigan bien, que se sigan cuidando y ya podemos vernos en algún otro momento con nuevas condiciones. Muchas felicidades a todos y gracias por estar a la vista. Gracias, Armando. Es de verdad muy grato escuchar tus palabras. Y bueno, yo nada más quisiera finalizar diciéndoles que, bueno, era de esperarse que no se uniera, pero Katia me informó del deceso del papá de Judith y entonces pues estamos con ella aún pues deseándole que se recupere pronto, pues son dificilísimas, es su papá. Si ustedes del laboratorio
del doctor Andrés Castel tienen comunicación con ella, por favor mándenles nuestros abrazos. Esperamos que, bueno, descanse en paz el Señor y que Judith obtenga la paz necesaria para continuar con su vida. Les mando un abrazo. De verdad que estoy bien feliz de que hayan aceptado esta invitación y no se pierdan porque dentro de un mes seguirá otro seminario. Ahorita estoy viendo a la persona que lo va a exponer. Entonces, pues les deseo cualquier éxito. La doctora Katia dejó su correo. Cualquier cosa que quieran preguntar adicional a lo que hemos ya platicado, pues estamos en contacto. Mil gracias y disfruten su tarde. Muchas gracias. 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 Saludos a Saludos todos, a cuídense. todos. Gracias, Muchas Marta. Doctores. por estar presentes.